Nuestra inmersión profunda de hoy se basa en un fragmento muy concreto de la ciencia del Qin en Qigong. Sí, Específicamente, nos vamos a sumergir de lleno en los textos del libro 4, capítulo 2. que son unas fuentes documentales que, fíjate, ofrecen un nivel de detalle técnico sobre la conciencia humana verdaderamente sofisticado. O sea, este libro 4 desglosa la mecánica de la atención con una precisión casi quirúrgica. Ya, es increíble. La misión central de nuestro análisis hoy es desgranar dos líneas muy precisas de un mantra clásico de esta disciplina, que se conoce como los 8 versos o Ba Ju Kou Yue. Ujú. Nos vamos a enfocar exclusivamente en el verso número 5, que es Inyam Pu Qi, y en el verso número 6, Shen Yu Tai Kong. Pero a ver, antes de aislar esas dos líneas, hay que entender el terreno en el que operan, cuál es la función, digamos, arquitectónica de estos 8 versos según las fuentes. Pues el libro 4 establece que estos 8 versos conforman un método integral para lo que la disciplina llama el ajuste del espíritu. El ajuste del espíritu. Vale. Eso es, que en términos más contemporáneos podríamos entender como una recalibración profunda de la mente. O sea, el objetivo primordial de recitar e internalizar estos versos es facilitar una transición de estado. Pasar de un estado a otro. Exacto. Las fuentes explican que se busca pasar de un estado mental disperso, dominado por los estímulos externos y las ansiedades cotidianas, que es lo que los textos clásicos catalogan como el corazón humano, Ah, el corazón humano. sí, y transitar hacia un estado de práctica puro, altamente enfocado y receptivo, que se denomina el corazón del Dao. Fíjate que, si buscamos un símil en el mundo de la tecnología, parece que la función de estos versos iniciales es como introducir un comando en el sistema operativo de un ordenador que tiene, 50 aplicaciones abiertas en segundo plano. Claro, y está a punto de colapsar. Totalmente. La memoria está al límite, el procesador se calienta un montón y todo el sistema funciona súper lento. Entonces, los primeros versos actúan como una orden que cierra esas ventanas innecesarias para liberar recursos y preparar la máquina para ejecutar un programa de alto rendimiento, ¿no? La metáfora del ordenador ilustra muy bien la intención, sí. Pero el texto, va un paso más allá en cuanto a la ejecución. No se trata simplemente de forzar el cierre de las aplicaciones, sino de alterar el entorno operativo por completo. Va de cambiar el sistema desde la base. Eso es, las fuentes detallan que es un proceso evolutivo. O sea, se parte del ser caótico, se transita por una fase donde los pensamientos se van neutralizando para finalmente anclar la conciencia en un estado de quietud absoluta. Ya. Y el punto de inflexión de todo este proceso, el verdadero cuello de botella, donde la gran mayoría de las prácticas fracasan, se encuentra precisamente al llegar al verso número 5. Llegamos al centro del problema. Este verso 5 parece ser el muro de hormigón contra el que choca la paciencia de cualquiera. Vamos a analizar qué exige exactamente este Jinyan Bu Qi. Pues la traducción directa de Jinyan Bu Qin, que recogen los textos, es «los pensamientos desaparecen» o «ni un solo pensamiento surge». Ni un solo pensamiento surge. Madre mía. Así es. Basándose en la actitud de reverencia y relajación física que han establecido ya los 4 versos anteriores, este quinto paso demanda que la mente se concentre en un solo punto, bloqueando por completo la proliferación de cualquier pensamiento disperso. Bueno, aquí es fundamental plantear una objeción desde la experiencia más universal. Esta instrucción, tal cual, parece contener una trampa psicológica inmensa. Claro, la paradoja de siempre. Si a una persona se le exige que, a partir de este instante, no permita que surja ni un solo pensamiento, la reacción automática de la mente es rebelarse. Es el clásico dilema de intentar no pensar en un elefante rosa. Y de repente solo ves elefantes rosas por todas partes. Exacto. El cerebro se inunda de elefantes rosas. La represión directa del pensamiento suele generar una especie de efecto rebote que multiplica la ansiedad. Entonces, ¿cómo aborda un texto clásico de Qigong esta evidente paradoja? ¿Espera simplemente que quien practica tenga una voluntad de hierro y apriete los dientes? Pues fíjate que lo fascinante de la fuente original es su absoluto pragmatismo frente a este dilema. El libro 4 no ignora la neurobiología básica, ni la naturaleza reactiva de la mente. Ah, no, lo tienen en cuenta.
Totalmente. El texto incluye una aclaración fundamental. Reconoce de forma explícita que alcanzar un estado donde no se piensa en nada o lograr mantener la mente en blanco es un hito extremadamente difícil para las personas comunes. Ostras. Sí, hay una validación textual de la dificultad que supone este ejercicio. Pues resulta paradójicamente tranquilizador saber que un tratado milenario reconoce que es casi imposible dejar la mente en blanco por pura fuerza de voluntad. O sea, si el propio texto admite que reprimir los pensamientos genera un callejón sin salida, la instrucción de ni un solo pensamiento tiene que esconder un mecanismo alternativo, por fuerza. Exacto. Y ese mecanismo alternativo es la clave de toda la estructura. A ver, las fuentes advierten claramente que Inyan Buk Hi no debe interpretarse como una orden literal para poner la mente en blanco a la fuerza. ¿Vale? Ni tampoco como un permiso para descuidar la atención y dejar que la mente divague sin rumbo. Al establecer que evitar el surgimiento de pensamientos mediante la contención es inviable, el texto descarta la represión como herramienta. Ya. O sea, si la represión queda descartada por completo y dejar la mente vagar a su aire tampoco es la opción válida, surge la pregunta obvia. ¿Cuál es la válvula de escape? ¿Cómo narices se logra que los pensamientos desaparezcan sin oponer resistencia frente a ellos? Pues la brillantez técnica de este método radica en que la respuesta no está en el verso 5. No. No, la solución se encuentra de forma indisoluble en el verso que le sigue. El libro 4 subraya que el verso 5 y el verso 6 operan como una única tecnología de la conciencia. Ah, o sea, van a empaque. Exacto. Están diseñados para funcionar en absoluta sinergia, es decir, no se puede entender la desaparición de los pensamientos sin aplicar la instrucción del sexto verso. Vale. Pues entremos de lleno en ese verso número 6, porque parece ser el manual de instrucciones para salir de la trampa. Pues el verso 6 es Shen Yu Taikong. Y la traducción documentada es «La mente se expande al universo infinito». La mente se expande al universo infinito. ¡Guau! Sí. La directriz técnica aquí es combinar los pensamientos con el espacio vacío. Es decir, la instrucción no es luchar contra el ruido interno, sino trasladar toda la atención consciente hacia un vacío inmenso donde no existan apegos ni límites. Fíjate, para visualizar la elegancia de este concepto me viene a la cabeza una imagen. Imagina una habitación pequeñita, cerrada, abarrotada de personas que están gritando sin cesar. Menudo estrés, ¿sí? Claro, y esas personas representan los pensamientos cotidianos, las ansiedades, las urgencias de la oficina. Si alguien intenta cumplir el objetivo del verso 5 de manera aislada, sería como caminar por esa habitación, agarrar a cada persona por los hombros e intentar obligarla a guardar silencio. Uf, agotador. Y totalmente contraproducente. Exacto, es un trabajo titánico y el propio esfuerzo de mandar callar a todo el mundo añade más ruido y más tensión a la habitación. Y es que la tensión física y el desgaste energético de esa lucha interna son inmensos. Por eso, lo que el verso 6 introduce es un cambio radical de perspectiva. O sea, no requiere interactuar con el ruido. A ver. Siguiendo con tu misma imagen de la habitación, la propuesta de Shen Chuguta Taikong es simplemente dejar de prestar atención a las personas que gritan, dar media vuelta, abrir la puerta de esa habitación y salir a caminar por un campo abierto. Qué bueno. Un campo inmenso, infinito, bajo un cielo nocturno súper despejado. Claro, es que esa perspectiva lo cambia absolutamente todo. En ese campo infinito, el ruido de la habitación de repente ya no tiene relevancia. O sea, no ha sido suprimido ni aniquilado por la fuerza bruta, simplemente ha perdido su capacidad de perturbarte, porque se ha disuelto en la inmensidad. El espacio es tan sumamente vasto que el sonido se diluye hasta que desaparece. Y esa mecánica de la disolución es uno de los pilares del Chinen Qigong. Fíjate que las fuentes catalogan este sistema como una práctica abierta. Práctica abierta, ajá. Sí, a diferencia de otros métodos contemplativos que exigen anclar la atención rígidamente dentro de los límites del cuerpo físico, como, no sé, en la respiración o en órganos específicos. Como pasa en muchas meditaciones clásicas, ¿no? Exacto. Pues aquí se requiere una vinculación orgánica entre el interior y la inmensidad del entorno. El método de alto nivel descrito en el texto implica fundir el espíritu con escenas como el cielo azul, espacios claros, despejados, donde la característica principal es la ausencia total de obstáculos y de adherencias. Oye, la palabra adherencias creo que es fundamental aquí. O sea, la mente humana tiende a funcionar como el velcro.
Necesita constantemente objetos, problemas o escenarios a los que pegarse. Una preocupación sobre el futuro, un dolor de espalda, una factura. Totalmente, busca agarre. Claro, todos son objetos tangibles para la mente. Entonces, al trasladar el foco de atención hacia el cielo azul o el espacio infinito, se le quita a la mente esa superficie de agarre, ¿verdad? Pues el análisis psicológico subyacente en el texto apunta precisamente a esa dinámica. A ver, al proyectar la mente hacia el vasto vacío del universo infinito, se priva a los pensamientos de sus objetos de fijación. Se quedan sin anclaje. Eso es. Sin un límite finito al que aferrarse, la actividad mental compulsiva sencillamente se desvanece por falta de sustento. El resultado que describen las fuentes es una mente que se mantiene libre de contaminación, que se transforma en un espacio vacío, espiritualmente claro y profundamente tranquilo. Claro. Así es como, a través de la expansión en lugar de la restricción, se logra materializar el escurridizo verso 5. Es brutal. A ver, hasta este punto, la mecánica parece una técnica de visualización mental excepcionalmente eficaz para reducir el estrés. O sea, expandir la mente para disolver los pensamientos tiene una lógica aplastante. Pero, al profundizar en las fuentes de Qigong, sabemos que rara vez se limitan solo a la psicología, ¿verdad? No, no para nada. Claro, existe una base técnica muy rigurosa sobre cómo estas alteraciones de la atención afectan directamente a la energía física. Entonces, ¿qué explica el texto sobre la necesidad de que este proceso se realice proyectándose hacia el universo infinito y no hacia otro lugar? Pues para comprender las consecuencias energéticas de esta expansión mental, el libro 4 introduce un contexto histórico y teórico crucial que está centrado en el concepto de horno y caldero. Horno y caldero, vale. Sí, es una terminología súper clásica en la alquimia interna y en las prácticas de Qigong tradicional. Tradicionalmente, la dinámica energética opera bajo una metáfora térmica muy específica. Se instruye al practicante para que utilice su propio cuerpo físico, habitualmente en la zona del abdomen, como un horno. El horno está en la barriga. Eso es. Y la cabeza, o la mente consciente, actúa como el caldero. El propósito de este diseño clásico es utilizar el calor de ese horno interno para refinar y destilar la energía que ya reside dentro del propio cuerpo. Ya veo. O sea, planteado de esa forma, el modelo tradicional opera como un circuito completamente cerrado. Sí, muy endogámico, por así decirlo. Claro. Es un sistema hermético donde el practicante recicla, calienta y refina los recursos energéticos que ya posee en su interior. No sale de ahí. Es un circuito delimitado por la anatomía. Exacto. Sin embargo, el texto señala que el cine en Qigong, y en particular la técnica oculta en estos versos 5 y 6, introduce un cambio de paradigma monumental respecto a ese modelo cerrado. A ver, ¿qué cambia? Pues el método detallado aquí descarta el uso del abdomen como fuente de calor. En este sistema avanzado es el vasto vacío del cielo y la tierra, o sea, la inmensidad del universo entero, lo que asume el papel de horno. ¡Ostras! Y simultáneamente, el cuerpo y la mente del practicante en su totalidad se convierten en el caldero. Fíjate, hay que detenerse a analizar la magnitud de este cambio, o sea, pasar de usar tu propio abdomen como un hornillo a usar el universo infinito como horno. Es un salto de escala colosal. Totalmente. Y ese salto de escala altera por completo el resultado de la práctica. Además, la pieza que completa este engranaje es la propia atención consciente. Ese espíritu o mente que previamente hemos expandido hacia el infinito, alejándolo de los límites físicos, se convierte, según las fuentes, en el ingrediente medicinal. Vale, vamos a organizar estas piezas porque creo que aquí reside el núcleo de todo el beneficio físico. O sea, tenemos el universo infinito actuando como un horno de proporciones cósmicas. Ajá. Tenemos el cuerpo humano funcionando como el caldero que va a recibir el producto final. Y tenemos la conciencia humana, purificada al haberse expandido y liberado de los pensamientos dispersos, actuando como el ingrediente que se va a cocinar en ese horno infinito. Exactamente. Esa es la imagen. La pregunta ineludible entonces es, a ver, ¿qué ocurre exactamente a nivel físico y energético durante ese proceso de cocción en el espacio exterior? O sea, ¿qué se absorbe al proyectar la mente hacia afuera? Pues el libro 4 es muy explícito sobre las consecuencias de esta dinámica. Al evitar que los pensamientos se enfoquen de forma rígida y obsesiva dentro del propio cuerpo, y al proyectar esa atención consciente hacia el horno infinito de la naturaleza, se activa un mecanismo de absorción.
Vale, se absorbe. ¿El qué? El texto detalla que se logra absorber de manera inmensamente efectiva la energía primordial del exterior. En la terminología de las fuentes, esta energía primordial se denomina Hunyuan-chi. Ah, el famoso Hunyuan Chi, que, por contextualizar, esa energía primordial se describe a menudo en la literatura como el estado más fundamental y puro de la materia y la energía en el universo, antes de dividirse o fragmentarse en cosas concretas, ¿no? Exacto. Es como la materia prima de la existencia. O sea, la mecánica que describe el texto plantea que, al expandir el espíritu hacia ese entorno infinito, se produce una purificación absoluta de las actividades mentales. Ese ingrediente medicinal entra en contacto directo y se fusiona con la naturaleza misma. ¡Qué maravilla! Y el documento cita a antiguos maestros para definir este nivel de maestría, resumiéndolo en una máxima preciosa: olvidar el espíritu y trascender la vida. Representa, pues, la abolición total de las fronteras entre el ser humano y el entorno macroscópico. Es que la frase olvidar el espíritu y trascender la vida adquiere un sentido totalmente racional bajo esta óptica de ingeniería energética. O sea, piénsalo, si la atención consciente pasa los días atrapada exclusivamente en los límites de la piel, lidiando con contracturas musculares, fatiga crónica, un flujo constante de preocupaciones, Claro, te retroalimentas. solo estás agitando una energía de baja calidad, estás atrapado en el ruido. Pero al ejecutar Shenju Taikon, al disolverlo frontera física y expandir la mente hacia ese vacío primordial, se produce un intercambio. O sea, para ilustrarlo, es como tener una casa cerrada a cal y canto durante meses, respirando aire superviciado, y de repente abrir todas las ventanas de par en par frente a la brisa inagotable del océano. Ostras, la analogía de la ventilación capta a la perfección la esencia del intercambio. La expansión permite la limpieza, pero ojo, lo más importante de este proceso de alquimia abierta es el retorno. El retorno, a ver. Sí, las fuentes subrayan que la conciencia, una vez que se ha expandido, se ha purificado en el vacío y se ha impregnado de ese Hunyuan Chi infinito, no se queda por ahí flotando en el espacio externo. Vale, no te quedas en las nubes. Para nada. Cuando esa conciencia refinada y cargada de vitalidad vuelve a dirigir su foco hacia el interior del cuerpo, arrastra consigo una cantidad masiva de energía primordial. El texto explica que esta energía entra en el organismo de manera natural, inundando literalmente las células y los meridianos. Claro, se genera un flujo de importación, o sea, se utiliza la inmensidad para capturar la energía más pura disponible y luego la mente actúa como el vehículo que transporta esa vitalidad de regreso a la anatomía física para repararla y nutrirla. Eso es. Y esa es la culminación del método. El ingreso de esta energía primordial hace que los recursos internos del cuerpo se vuelvan mucho más plenos y fluidos, lo cual es la base de la sanación profunda en esta disciplina. Claro. Sin embargo, toda esta importación masiva de energía está supeditada a un requisito absoluto, que es haber logrado primero la desconexión total de las adherencias mediante los versos 5 y 6. O sea, si fallas al principio no hay energía. Exacto. Si alguien se sienta a meditar y se queda encerrado en esa pequeña habitación mental que decíamos antes, intentando reprimir sus propios pensamientos a la fuerza, la mente jamás cruza el umbral físico. Ya, se queda atrapada. Eso es. Nunca alcanza el horno infinito. El ingrediente mental no se purifica y la absorción de energía primordial simplemente no se materializa. Pues resulta fascinante, la verdad, observar cómo la frustración inicial de la meditación, o sea, el chocar contra el muro del propio pensamiento, no es un fallo de quien practica, sino un error en la dirección del enfoque. Las fuentes que hemos analizado hoy desmontan por completo la idea de que hay que hacer un esfuerzo restrictivo. Totalmente. Al repasar la ingeniería de este sistema, la secuencia lógica es impecable. El objetivo del verso 5 es que los pensamientos desaparezcan y la mente alcance una pureza prístina. Pero el genio táctico de este conocimiento ancestral radica en advertir que la fuerza bruta es completamente inútil. Es que la mente humana no puede cancelarse a sí misma mediante la represión. Es imposible. Claro, es por eso que la clave del éxito reside en el verso 6, la expansión incondicional. Al trasladar el punto de anclaje de la atención desde los problemas finitos y la geografía del propio cuerpo hacia la insondable vastedad del universo infinito, pues la mente suelta sus amarras. O sea, los pensamientos no se eliminan, sencillamente se quedan sin paredes contra las que rebotar, disolviéndose en el espacio. Y en ese vacío,
Desprovista de apegos, la conciencia humana se transforma en un receptor superpotente, capaz de captar la energía más sutil y poderosa del entorno, trayendo de vuelta un nivel de vitalidad y calma que un circuito cerrado y estresado jamás podría generar por sí solo. O sea, es, en esencia, usar la magnitud del cosmos para curar la estrechez de la mente humana. Fíjate, la articulación de estos dos versos demuestra de forma brillante que la meditación más profunda no es un ejercicio de encierro. Al contrario, es la máxima expresión de apertura. O sea, se trata de una tecnología de la conciencia que sustituye el esfuerzo por la amplitud. Pues toda esta arquitectura mental abre una vía de reflexión sumamente práctica y provocadora para enfrentar la modernidad. A ver, si la premisa del texto es cierta, que la mente humana adopta las dimensiones y la cualidad del espacio en el que elige enfocarse, las implicaciones para nuestro día a día son enormes. Absolutamente enormes. Si la atención se centra permanentemente en problemas minúsculos, en plazos de entrega ajustados o en la pantalla diminuta de un teléfono, la mente inevitablemente se vuelve estrecha, reactiva y tensa. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué ocurriría si se aplicara este principio táctico de expansión en medio del caos ordinario? En el momento de mayor saturación de la semana, frente a una sobrecarga de información paralizante, ¿qué efecto tendría detenerse y alterar el punto de referencia? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar gestionar la ansiedad luchando contra cada pequeño estímulo, se proyectara deliberadamente la atención hacia el inmenso, oscuro y silencioso vacío del espacio exterior durante apenas unos segundos? Es una gran pregunta. Es posible que la cura definitiva para la saturación cognitiva del mundo moderno no requiera más esfuerzo mental ni herramientas complejas. Quizás, como sugiere este conocimiento milenario, la solución más sofisticada para apagar el ruido y reiniciar el sistema consista simplemente en recordar la inmensidad del universo y permitir que la mente se expanda hacia ella. O sea, alterar el horizonte de la atención de manera intencionada es una práctica que la verdad tiene el potencial de redefinir la respuesta humana frente al estrés. Sin duda alguna. Bueno, pues seguiremos explorando los límites y el funcionamiento de la atención en nuestra próxima inmersión profunda.